Muy bien. Ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es su importancia en la vida? Muy bien, pues las ecuaciones diferenciales son un tema muy complejo que se maneja a nivel universitario medio para arriba. ¿Cuál es su importancia en la vida? Pues que estas nos permiten evaluar la evolución o el cambio de unas cosas en función del tiempo. Y no solo eso, ecuaciones diferenciales también permite considerar las variables que cambian en ese lapso del tiempo, además de las condiciones iniciales. Pero ahora, ¿cuál es su importancia para el aprendizaje en relación con este video? La importancia para el aprendizaje, según el autor Brunner, dice que el aprendizaje por descubrimiento motiva a los estudiantes a trabajar por medio de la curiosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes, con el incentivo de la curiosidad, van a trabajar en cualquier campo, en este caso ecuaciones diferenciales, y van a investigar. Por lo tanto, van a buscar distintos métodos para resolver cualquier rama de las matemáticas o inclusive otros campos. Ahora también, Edel en 2004 menciona que la educación es el impartir conocimientos, brindar métodos, dudas y otros en relación a un área o materia en específico. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el video? Pues fácil. Nosotros al hacer un video mostrando diversos conocimientos y métodos de ecuaciones diferenciales para resolver, estamos impartiendo lo que es los conocimientos necesarios para que los jóvenes puedan resolver ecuaciones. Y como también menciona mi compañero, al hacer una portada llamativa o un método bastante algo común, digámoslo así, entonces va a motivar la curiosidad de los estudiantes de ver cómo se maneja o de qué al menos trata el video. A continuación vamos a resolver 4 ejercicios y cada uno de distintos métodos de las ecuaciones diferenciales. A continuación voy a resolver un ejercicio por el método de las ecuaciones diferenciales no exactas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos e a la x por diferencial de x más e a la x cotangente de y más 2y cosecante de y igual a 0. Entonces, vamos a resolver por el método de las ecuaciones no exactas. Entonces, para empezar, tenemos que denominar en la ecuación diferencial un m y un n, que así se caracterizan las ecuaciones diferenciales. Entonces, este va a ser nuestro m y este va a ser nuestro n. ¿Ya? Entonces, el primer paso que debemos de hacer es sacar la derivada parcial de m en función de y de n en función de x. ¿Ya? Entonces, podemos poner m y, que es la derivada parcial con respecto a y. ¿Ya? Entonces, tenemos e a la x de x. Entonces, la derivada parcial con respecto de m con respecto a y, entonces e a la x de x, como no tenemos ningún valor de y, entonces la derivada parcial es 0. ¿Ya? Y ahora la derivada parcial de n en función de x. Entonces la derivada parcial de n en función de x podemos anotarla como nx. ¿Ya? Y la derivada parcial, solo lo tomamos en cuenta los valores que tienen x, entonces tenemos solo este de aquí, e a la x por cotangente de y. Entonces el valor es e a la x por cotangente de y, porque la derivada de e a la x de igual manera es e a la x. Y como está multiplicando por toda la expresión, queda así. Entonces podemos darnos en cuenta que tenemos una ecuación diferencial no exacta porque ni una de las derivadas parciales es igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de calcular el factor integrante. Entonces, para calcular el factor integrante tenemos dos posibilidades. El factor integrante lo denominamos con r, y esto es igual a e elevado a la integral de p de x, o e elevado a la integral de p de y por dy. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las dos opciones tenemos para calcular. Primero debemos de calcular ya sea p de x o p de y. Entonces, por cuestiones de más simplificación y más rapidez, yo voy a emplear p de y. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular p de y. Voy a poner acá p de y es igual. Entonces, la fórmula nos dice que p de y es igual a nx menos my, y todo esto sobre m. ¿Ya? Entonces voy a hacer el reemplace de los valores. Como ya tenemos todo, voy a hacer solo el reemplazo, ¿ya? Entonces tenemos p de y que es igual. nx, ¿cuánto vale?
e a la x cotangente de y. Entonces tenemos e a la x por cotangente de y menos my. My, ¿cuánto vale? Vale 0. Y todo esto sobre el valor de m. Y m en nuestra ecuación diferencial al principio, ¿cuánto vale? E a la x, ¿ya? Entonces tenemos e a la x. Entonces e a la x cotangente de y menos 0 es lo mismo. Sería e a la x cotangente de y. Y todo esto sobre e a la x. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Podemos simplificar e a la x con e a la x por ser un cociente. Simplificamos y p de y nos queda cotangente de y. ¿Ya? Entonces ya podemos hacer el reemplace, en este caso, en esta función de aquí. Porque nosotros calculamos p de y para nuestro factor integrante. Entonces r es igual a e elevado a p de y. ¿Cuánto vale p de y? Vale cotangente de y de y. ¿Ya? ¿Y a cuánto vale la integral de cotangente de y de y? En nuestras fórmulas de integrales podemos ver que esa integral equivale al logaritmo natural de seno de y. Logaritmo natural de seno de y. Es una integral directa. Entonces aquí nos damos cuenta que el exponencial, al estar elevado al logaritmo, como son funciones inversas, se simplifican con logaritmo natural. Y el factor integrante nos queda nomás seno de y. ¿Ya? Entonces ya tenemos nuestro factor integrante. Este factor integrante lo debemos de multiplicar ahora por toda la ecuación diferencial que nos vino dada al principio para convertirla en una ecuación diferencial exacta. Entonces voy a multiplicar al factor integrante por toda la expresión. Entonces tenemos primero con e a la x que multiplica al factor integrante que es seno de y. Eso por el diferencial de x más e a la x cotangente de y por el seno de y más 2y cosecante de y por el seno de y. ¿Ya? Y todo eso por el diferencial de y. Y esto igual a 0. ¿Ya? Entonces ustedes dirán que se complicó más, pero no. Porque nosotros, por funciones trigonométricas, tenemos que la cotangente de y es igual a coseno de y sobre el seno de y. Y la cosecante, de igual manera, en funciones trigonométricas, es la inversa del seno. Cosecante de y es 1 sobre seno de y. ¿Ya? Entonces voy a hacer este reemplace en estas funciones. Como ya he notado aquí las igualdades, entonces voy a reemplazar aquí directamente para no volver a copiar de nuevo, ¿ya? Entonces cotangente de y vale coseno de y sobre seno de y. ¿Ya? Y la cosecante de y vale 1 sobre el seno de y. Entonces, como pueden darse cuenta, al tener una multiplicación, aquí tenemos un cociente, el seno de y se simplifica con seno de y. Y aquí también, de igual manera, el seno de y se simplifica con seno de y. ¿Ya? Entonces voy a anotar la nueva ecuación diferencial. Tenemos e a la x por seno de y de x más e a la x. Como ya simplificamos, ahora nos queda coseno de y más, como también ya simplificamos acá, nos queda solo 2y. Y eso por diferencial de y igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a tener una nueva expresión para m y para n. Y esta nos tiene que salir exacta para poder resolver con el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces voy a calcular una nueva
diferencial parcial, una nueva derivada parcial de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x, ¿ya? Entonces nuestro primer caso sería my. Entonces hacemos la derivada parcial de m con respecto a y. Entonces en esta ecuación diferencial no tomamos en cuenta el x, sino lo que está multiplicando, que sería seno, la derivada de seno de y, coseno de y. Pero como está multiplicando toda la expresión, igual se multiplica e a la x y por la derivada del seno, que es coseno de y. Esa sería nuestra primera derivada parcial. Y la nx, que sería igual a, tomando solo en cuenta los valores de x, la derivada de e a la x, de igual manera es e a la x. Y como está multiplicando la expresión, se pone la expresión de igual manera. E a la x por coseno de y. Ya entonces podemos ver que la ecuación diferencial ya se convirtió en exacta. Entonces ahora ponemos que es una ecuación diferencial exacta. Entonces ya podemos resolver con el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, ¿qué voy a hacer primeramente? Voy a tomar en cuenta primero la expresión de m, que es e a la x seno de y. En derivadas parciales podemos colocarla en función de un f de x, entonces voy a poner de igual manera el valor de m, que les mencioné que es e a la x seno de y. ¿Ya? ¿Qué hago ahí? Debo de hacer integrar esta expresión. Entonces tenemos una integral en función de dos variables, la de x y la de y. Entonces voy a integrar en función de x y de y. ¿Ya? Entonces integramos e a la x por el seno de y. Pero como cogimos m, f en función de x, vamos a integrar en función del diferencial de x. ¿Bien? Tenemos e a la x por seno de y de x. Entonces vamos a integrar en función de la diferencial de x. Entonces lo único que tenemos que integrar es e a la x, porque el seno de y no se toma en cuenta en este caso por la diferencial, que es en base a x, en función de x. ¿Ya? Esto es igual la integral de e a la x, e a la x. ¿Ya? Y el seno de y no se integra, entonces solo colocamos seno de y. Pero ¿qué pasa aquí? Al final en la solución debemos de sumar, en este caso aquí, más el 1g de y, que al final calculando, este va a ser nuestro resultado final. ¿Ya? Voy a borrar un poco para tener más espacio, ¿ya? Entonces teníamos ya la integral de e a la x seno de y más el g de y, que al final vamos a calcularlo y va a ser nuestra solución, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué se hace? Se toma un f en función de y. Entonces voy a poner un f en función de y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ahora debemos de derivar respecto a lo que no se integró. Entonces aquí no integramos el seno de y, entonces debemos de derivar el seno de y. ¿Ya? Debemos de derivar de esta respuesta en función de y. Entonces tenemos e a la x por seno de y bueno, derivar, ¿ya? Tenemos que derivar en función de y que no se integró. Tenemos e a la x, entonces colocamos e a la x de igual manera porque eso no se deriva. Y la derivada del seno de y es coseno de y. ¿Ya? Aquí tenemos más una función en función de y. Entonces eso vamos a derivar y sería la derivada de g de y. ¿Ya? Entonces ya teniendo este valor, ahora vamos a colocar el valor de n. El valor de n de la nueva ecuación diferencial, que es e a la x coseno de y más 2y. ¿Ya? ¿Y qué se hace aquí? Como siguiente paso debemos de igualar esta ecuación, esta función, con esta n de aquí. Entonces vamos a igualar f de y con n. ¿Ya? Tenemos e a la x por coseno de y más la derivada de g en función de y es igual a e a la x coseno de y más 2y.
Como podemos darnos cuenta, este valor se repite acá y al pasar acá al otro lado restando se va a eliminar. Entonces vamos a eliminar estos valores y solo nos queda g de y, g derivada de g función de y 2y. Entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Para sacar nuestro valor de g de y se integra de ambos lados. Aquí se integraría en base al diferencial de y al integrar, aquí nos quedaría ya el valor de g de y al hacer la integral de 2y de y, entonces tenemos 2y. Entonces el exponente que está elevado a la 1 se va a sumar 1 y va a ser 2y al cuadrado, y abajo el exponente de igual manera se pone la suma, que sería 2, se elimina 2 con el 2 y nos queda y cuadrado. ¿Ya? Entonces la integral de esto nos queda y al cuadrado. ¿Ya? Y al cuadrado. Entonces, ya teniendo la solución final, aquí se quedaría y al cuadrado más la constante de integración, pero al rato de poner nuestra respuesta tomamos en cuenta esta parte de aquí. Como ya tenemos la primera parte, solo sumamos lo que nos salió g de y. Entonces la solución nos quedaría e a la x por el seno de y eso más lo que nos salió g de y, que sería y cuadrado. Eso es igual a la constante. Entonces este valor es la respuesta de esta ecuación diferencial no exacta. A continuación yo voy a resolver una ecuación diferencial con el método de sustitución lineal. Ahora, ¿cuándo normalmente usamos este método? Es muy común usarlo cuando tenemos, por ejemplo, raíces de este tipo, donde las dos variables están dentro de una misma raíz, cuando también están dentro de un binomio elevado a la n potencia. En este caso vamos a trabajar con esto que está en una raíz. ¿Cómo se hace la sustitución lineal? Pues muy fácil. Por ejemplo, yo voy a tomar la variable u y podemos reemplazar de plano todo lo que está dentro de la raíz, o también podemos trabajar directamente solo reemplazando las dos variables. Yo voy a tomar todo lo que está dentro de la raíz, por ejemplo, y menos 2x más 3, ¿no es cierto? Ya, tenemos el reemplazo de u, pero entonces ahora debemos trabajar también con los diferenciales. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos el diferencial de u. Entonces es simplemente derivar de forma parcial con respecto a x. ¿Cómo sería entonces? Tendríamos que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a la derivada de y, va a ser el diferencial de y con respecto a x. La derivada de 2x va a quedarme simplemente 2 por el diferencial de x, pero sobre el diferencial de x se simplifican los diferenciales, solamente me queda 2. Y por último, derivada o diferencial de cualquier constante nos va a dar 0. Entonces tendríamos de esta manera el diferencial, nos quedaría solamente despejar de y a de x para reemplazarlo en la primera forma. Entonces, ¿cómo me queda despejado? Pues fácil, de y a de x. Queda en un lado de la igualdad completamente solo, igual. El diferencial de acá no le hicimos nada, queda así mismo igual, de u a dx. Y el menos 2, por propiedades de las ecuaciones, simplemente sumamos ambos miembros de la igualdad, sumamos 2, quedándonos de esta manera. Entonces ahora simplemente es cuestión de reemplazar los datos que tenemos aquí en la ecuación original. De y a dx acabamos de encontrar cuánto vale. Du sobre dx más 2. Igual. Este 2 se mantiene igual, más la raíz, que ya vimos cuánto vale todo esto, que es el reemplazo bilineal que acabamos de hacer, que sería entonces u, la raíz de u. Entonces ahora simplemente nos queda resolver la ecuación diferencial. Esto ya una vez haciendo el reemplazo lineal nos puede quedar una lineal, una exacta. En este caso, por ejemplo, se ve que tenemos una de variables separadas. Entonces, aquí simplemente es ya operar un poco de álgebra. Aquí tenemos que un más 2 en ambos lados de la ecuación. ¿Qué se puede hacer en este caso? Simplemente se puede restar por menos 2 a ambos miembros de la igualdad, o de plano simplemente simplificar por propiedades de las ecuaciones. Entonces quedándome en du a dx igual a la raíz de u. Entonces ahora simplemente puedo aplicar el método de variables separables, que simplemente es
a un lado una variable y su diferencial y al otro lado respectivamente. En este caso quedaría du sobre raíz de u igual el diferencial de x. Y ahora, para resolver cualquier tipo de ecuación diferencial, lo único que nos queda es integrar ambos miembros de la ecuación. Entonces, muy bien, a primera cuestión ya sabemos cómo es. La integral de un diferencial va a ser la variable, en este caso x, igual. Esta integral es bastante intuitiva, la podemos hacer con la mente o podemos hacer poco a poco. Entonces sería u a la menos un medio más 1 sobre menos un medio a la más 1. De esta manera ya tendríamos resuelto. Solo nos quedaría poner la constante de integración. Entonces simplemente es un poco de aplicar álgebra. U a la 1 medio, u elevado a la menos 1 más 1, simplemente nos queda 1 medio. Sobre, perdón, aquí va u. Entonces menos 1 más 1 quedaría 1 medio. Y 1 medio, u sobre 1 medio, el 2 pasaría a multiplicar el lado de arriba. Esto sería igual entonces, perdón, faltaría la constante de integración igual a x. Ahora, solo nos falta hacer el reemplazo que hicimos al principio. En este caso nos quedaría 2. Una variable elevada a 1 medio es lo mismo que la raíz. Y reemplazamos y menos 2x más 3 igual a x. En este caso menos c porque le estoy pasando al otro lado. Entonces aquí tendríamos, ahora dependiendo del ejercicio nos puede dar unas condiciones o pedir que despejemos una variable en específico. Entonces este sería un resultado de esta ecuación. A continuación les voy a resolver esta ecuación diferencial por otro método que se llama el método de las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Cómo sabemos que una ecuación diferencial es homogénea? Determinando el grado de la misma. Entonces, en esta ecuación diferencial voy a determinar el grado primero de esta parte y luego de esta parte. Ya entonces tenemos que hacer en función de una letra griega que es lambda de x y lambda de y. Entonces de esta parte primero sustituimos en vez de x, lambda x menos, y aquí en vez de y, lambda y. ¿Ya? Eso por la tangente inversa de y sobre x, entonces sería lambda y sobre lambda x. Entonces aquí se van a simplificar lambda con lambda, y aquí podemos sacar factor común de los lambdas de aquí. Entonces factor común de lambda aquí es igual, solo nos queda x menos y por la tangente inversa de y sobre x. ¿Ya? Entonces ya hemos sacado el grado de nuestra primera parte. Y ahora el grado para la segunda parte en función de x, función lambda. Función de lambda x y lambda y. Entonces ahora de esta parte, en vez de x ponemos lambda x. Y eso multiplica la tangente inversa de y sobre x, sería lambda y sobre lambda x. De igual manera aquí se simplifica lambda con lambda y solo nos queda lambda por x por la tangente inversa de y sobre x. Entonces ya determinando ambos miembros en función de lambda, nos damos cuenta que ambos tienen un grado de 1 porque no tienen ningún exponente. Entonces es una ecuación diferencial homogénea de grado 1 porque está elevado al exponente 1. Entonces sí nos damos cuenta que una ecuación diferencial es homogénea por el grado de la misma. Entonces ahora a continuación, ahora sí voy a resolver la ecuación diferencial homogénea por el método de las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de... lo que voy a hacer de esta ecuación diferencial primeramente es pasar toda esta expresión de aquí al otro lado. Entonces tenemos x
menos y tangente inversa de y sobre x de x. Entonces eso es igual a menos x por la tangente inversa de y sobre x, y eso por la diferencial de y. ¿Ya para qué hice eso? Para despejar y que nos quede de y sobre dx, y eso igualado al despeje que tengamos aquí. Ya van a ver por qué, para hacer una sustitución de y igual a bx, que es el método de las ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Ya? Entonces, al hacer el despeje de esta ecuación diferencial, tenemos el x menos y tangente inversa de y sobre x, va a quedar en un lado. ¿Ya? Y esto va a dividir a esto de aquí, porque esto va a pasar, o va a dividirse en ambos lados, y aquí se va a simplificar y va a dar 1. ¿Ya? Entonces esto sobre menos x tangente inversa de y sobre x. ¿Ya? ¿Y eso qué sería igual? Sería igual a nuestro diferencial de y con respecto a dx. ¿Ya? ¿Para qué hice eso? Para aplicar el método de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, ¿qué nos dice? Debemos de hacer una sustitución común, en este caso y va a ser igual a bx. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a derivar de y con respecto a dx para hacer el reemplace aquí también. Entonces vamos a reemplazar y igual a bx en esta parte, y también vamos a hacer la derivada de y con respecto a x. Entonces de y con respecto a dx. ¿Eso qué sería igual? A x por la derivada de b con respecto a x, y eso más b. Y eso, como se va a multiplicar por la derivada de x con respecto a x, se elimina y solo nos queda esta parte de aquí. Entonces esta sustitución la voy a realizar acá, y esta sustitución la voy a realizar acá también. Entonces vamos a borrar para que nos sobre espacio también de nuevo de esta parte de aquí. Ya vamos a hacer los reemplazos a continuación. Entonces, de esta primera parte, ¿qué tenemos? Lo que voy a hacer, vale lo mismo poner primero esto igual a esto que esto igual a esto. Entonces yo voy a poner primero la expresión de dy sobre dx haciendo el real reemplace. Entonces, ¿a qué es igual eso? A x por db con respecto a x más b. ¿Ya? Eso es igual a la parte de aquí. Entonces tenemos x menos y. ¿Cuánto vale y? Ahora vale bx. Voy a ponerlo en paréntesis, ¿ya? Y eso por la tangente inversa de y sobre x. ¿Y cuánto valía? Bx. Y esto sobre x. ¿Ya? Todo esto sobre menos x por la tangente inversa de y, que vale ¿cuánto? Bx sobre x. ¿Ya? Ya hemos hecho el reemplace. Entonces, ¿qué podemos denotar aquí? Que podemos simplificar aquí x con x y aquí también x con x. ¿Ya? Quedándonos la siguiente expresión. Voy a poner aquí debajo de esto. Tenemos la misma parte, aquí no hemos hecho nada. Tenemos x por db sobre dx más b. Eso es igual a x menos bx por la tangente inversa. Aquí solo nos quedó b. ¿Ya? Y todo esto sobre menos x por la tangente inversa de b. ¿Ya? Ya está más simplificado. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Entonces, ya haciendo el reemplace, esta expresión de menos puede ir acá arriba. Yo le he colocado acá arriba menos, y toda la parte de aquí arriba con x
menos bx tangente inversa de b. Entonces a continuación voy a sacar un factor común. Voy a sacar factor común de, aquí tenemos una resta y nos damos cuenta que en ambas partes de la resta tenemos un miembro que se repite, que es el de x. Entonces aquí afuera voy a ponerle a la x y a sacar factor común. X para x nos da 1, esto menos x para x nos da 1 y solo nos quedaría b por tangente inversa de b. ¿Ya? Esto sobre x y tangente inversa de b. ¿Ya? Entonces al sacar el factor común, lo que he logrado es que se simplifique el x de aquí con el x de aquí, porque tenemos un producto y al mismo tiempo tenemos un cociente, entonces se puede simplificar x con x, pero no nos olvidemos del signo. Entonces nos quedaría x por diferencial de b con respecto a x más b. Esto es igual a menos la expresión de arriba, que nos queda nomás 1 menos b tangente inversa de b, y todo esto sobre tangente inversa de b. ¿Ya? Entonces a continuación voy a sacar el mínimo común múltiplo de ambos lados de la igualdad. Entonces sería los denominadores de x y tangente inversa de b. Voy a colocar acá, tenemos dx por tangente inversa de b. ¿Ya? Entonces voy a sacar directamente de ambas partes de la igualdad. Entonces, ¿qué nos quedaría? Dx. Para dx es a 1, entonces x por la tangente inversa de b por db primeramente. Ahora esto suma más b, entonces dx por tangente inversa de b para 1 sería lo mismo, y multiplicado por b sería lo mismo. Entonces esto está sumando a b por la tangente inversa de b, y eso por el diferencial de x. ¿Ya? Y en esta parte de aquí, este numerador va a pasar al otro lado con positivo. Entonces, al hacer la división, tenemos dx para 1, esa de x va a multiplicar a todo esto. Y tangente inversa de b para tangente inversa de b es 1, y va a multiplicar 1 por esto. Entonces solo nos quedaría esta expresión multiplicada por dx. ¿Ya? Entonces, como pasó al otro lado con positivo, nos quedaría más 1 menos b tangente inversa de b, y eso por d diferencial de x. Todo eso igualado a 0, porque es una ecuación diferencial homogénea. ¿Ya? Entonces a continuación lo que voy a hacer, este dx por tangente inversa de b está dividiendo, va a pasar a multiplicar al 0 y se va a eliminar. Entonces lo que nos quedaría solo es el numerador. Entonces nos quedaría x por la tangente inversa de b diferencial de b. Al otro lado voy a pasar estas expresiones que tienen el diferencial de x. ¿Ya? Entonces esta parte de aquí va a pasar con negativa, y esta parte de aquí va a pasar con negativa. ¿Ya? Entonces tendríamos menos b por tangente inversa de b por el diferencial de x, y aquí menos toda la expresión 1 menos b tangente inversa de b por el diferencial de x. ¿Ya? A continuación voy a sacar un mínimo común múltiplo. No, un factor común, perdón. Entonces x por tangente inversa de b de b. Entonces al sacar el factor común de x, solo nos quedaría la expresión que está antes de dx menos b tangente inversa de b, y esto menos, y haciendo la operación del signo, tenemos menos por 1 es menos 1, menos por menos es más. ¿Ya? Entonces sería b tangente inversa de b, y todo esto por el factor común de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que tenemos menos b tangente inversa de b menos 1 más b tangente inversa de b. Entonces aquí estas operaciones de ser contrarias se van a eliminar,
Y solo nos quedaría x por tangente inversa de b es igual a menos 1 por el diferencial de x. ¿Ya? Que al multiplicar menos 1 por el diferencial de x, nos quedaría menos el diferencial de x. ¿Ya? Y a continuación lo que tenemos es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces el x que está multiplicando, dividimos ambos lados de la ecuación, aquí se va a eliminar, y solo nos quedaría tangente inversa de b por el diferencial de b. Y eso, el signo no afecta afecta la expresión, bueno, voy a colocar el signo menos de x, eso dividido para x. ¿Ya? Entonces a continuación, para resolver esta parte de aquí, lo que tenemos que hacer es integrar ambos lados de la igualdad. Integramos esta parte, integramos esta parte. Entonces, en tablas de integrales, la integral de la tangente inversa de b es igual a b por la tangente inversa de b, en este caso, ¿ya? Eso, menos 1/2 del logaritmo natural de b al cuadrado más 1, porque en este caso la incógnita es b al cuadrado más 1, ya, a eso es igual. Y en este caso, al integrar esta parte de aquí, sabemos que la integral de dx sobre x es igual al logaritmo natural. Como el signo no le afecta, sale afuera, y aquí nos quedaría esto igual a menos, porque el signo sale afuera, y la integral de esto es logaritmo natural de x más c. ¿Ya? Entonces, para beneficios del cálculo, en esta parte voy a colocar a c con logaritmo natural. ¿Ya? No hemos afectado nada de la igualdad, solo he colocado aquí logaritmos para luego hacer y aplicar propiedades de los logaritmos. ¿Ya? Entonces recuerden que al principio teníamos la sustitución que era y igual a bx. Entonces en este caso nosotros no podemos dejar a nuestra respuesta en función de b, porque la ecuación diferencial nos dio en función de x. Entonces aquí debemos de despejar b, este x va a dividir acá, entonces b será igual a y sobre x. ¿Ya? Entonces voy a hacer este reemplace de b en esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces b va a reemplazarse aquí, tenemos y sobre x, que multiplica la tangente inversa de b, que también vale y sobre x, esto menos 1/2 del logaritmo natural. Aquí, como vamos a reemplazar b cuadrado, tendríamos que reemplazar b cuadrado, entonces sería elevar esta expresión al cuadrado, sería y al cuadrado sobre x al cuadrado. Aplicando propiedades de potencias en un cociente, se elevan ambas partes al cuadrado. Entonces aquí sería y al cuadrado sobre x al cuadrado. Esto más 1. Ya, y todo esto igual a menos el logaritmo natural de x más logaritmo natural de c. ¿Ya? Entonces a continuación lo que voy a hacer es sacar el mínimo común múltiplo de la parte de aquí. ¿Ya? Sacamos el mínimo común múltiplo de esa parte para posteriormente ver si aplicamos propiedades de los logaritmos para al final dejar nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces tenemos y sobre x por la tangente inversa de y sobre x también, esto menos 1/2 del logaritmo natural. El mínimo común múltiplo aquí sería x al cuadrado. ¿Ya? Tenemos x al cuadrado por x al cuadrado, 1 por y cuadrado, x al cuadrado para 1, x al cuadrado por 1 más x al cuadrado. Eso es igual a menos logaritmo natural de x más logaritmo natural de c. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya hemos sacado el mínimo común múltiplo. Lo que voy a hacer es multiplicar a toda la ecuación por 2 para eliminar este denominador de aquí,
Y ya van a ver también por qué, para aplicar propiedades de los logaritmos. Entonces voy a multiplicar a toda la ecuación por 2. ¿Ya? Entonces multiplico. Primero esta parte sería 2 por y sobre x por la tangente inversa de y sobre x. Aquí como multiplicamos el 2, entonces menos 2 dividido para 2, que va a dar 1, se va a eliminar. ¿Sí ven? Por eso se va a eliminar, porque multiplicamos por 2 y dividimos para 2. Entonces solo nos quedaría logaritmo natural de y cuadrado más x cuadrado sobre x cuadrado. Eso igual a menos 2 logaritmo natural de x más 2 logaritmo natural de c. ¿Ya? Entonces, aplicando propiedades de los logaritmos, al tener una multiplicación de un número por un logaritmo, este número va a pasar como exponencial. Entonces tenemos 2y sobre x tangente inversa de y sobre x menos logaritmo natural de y al cuadrado más x al cuadrado sobre x al cuadrado. Entonces al pasar como exponencial, ¿qué tendríamos? Menos logaritmo natural de x al cuadrado más logaritmo natural de c al cuadrado. ¿Ya? Al aplicar las propiedades de los logaritmos, vamos a pasar esta expresión de acá, también que tiene logaritmo, al otro lado de aquí. ¿Ya? Voy a borrar esta parte para que me sobre espacio. Voy a aplicar ya solamente propiedades de los logaritmos para al final obtener nuestra respuesta. Ya. Entonces tenemos 2 por y sobre x por la tangente inversa de y sobre x. Ya, y esto va a ser igual a esta expresión va a pasar sumando logaritmo natural de y al cuadrado más x al cuadrado sobre x al cuadrado. Esto menos logaritmo natural de x al cuadrado más el logaritmo natural de c al cuadrado. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que aquí ya tenemos en función de logaritmos naturales y aplicamos nomás propiedades de los logaritmos. Primero vamos a aplicar esta resta. En resta de logaritmos, las variables se van a multiplicar, se van a dividir y entonces aquí esta expresión de x al cuadrado nos va a quedar aquí multiplicando por x al cuadrado. Va a pasar a dividir y va a multiplicar esta expresión de aquí. Entonces, y aquí el logaritmo natural de una constante solo nos va a quedar la constante elevada al cuadrado, ¿ya? Para aplicar las propiedades de los logaritmos. Porque al sumar un logaritmo natural con esta parte de aquí, el logaritmo va a multiplicarse, entonces solo nos quedaría c al cuadrado, ¿ya? Lo que les dije, voy a poner a continuación, sería 2y sobre x por la tangente inversa de y sobre x. ¿Ya? Luego, esto es igual al logaritmo natural. Solo voy a sacar un logaritmo natural ya de estos tres. Entonces, este que está restando, con propiedades de los logaritmos, es solo el x al cuadrado, va a dividir y va a multiplicar esta parte de aquí. Entonces tenemos y al cuadrado más x al cuadrado sobre x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta, ¿ya? Y todo eso multiplicado, ya sumado, es la suma de logaritmos, entonces se multiplica por c al cuadrado, ¿ya? Y ahora, para dejar a nuestra respuesta más simplificada, voy a multiplicar a toda la expresión por x para eliminar este x de aquí. Entonces a toda la expresión por x, y nuestra respuesta final nos quedaría 2 por y tangente inversa de y sobre x. Eso es igual, como estamos multiplicando x aquí, sería x logaritmo natural de y al cuadrado más x al cuadrado sobre x a la cuarta por c al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya teniendo así nuestra respuesta final de ecuaciones diferenciales
homogéneas. A continuación yo voy a resolver este ejercicio por el método de Bernoulli. Entonces, primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Es ver si este ejercicio es soluble por Bernoulli. ¿Cómo se hace eso? Tenemos que buscar que este ejercicio se pueda reestructurar como esta forma, que esta vendría a ser la estructura de una ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente tenemos que aplicar un poco de álgebra y buscar jugar un poco con los términos. Entonces, primero, ¿qué podemos hacer? Simplemente dejar los diferenciales en diferentes lados de la ecuación de la igualdad. En este caso, 2x de y será igual a esto, pero en negativo, menos 2xy al cubo menos y diferencial de x. Entonces ahora, si pasamos al otro lado el diferencial de x, nos va a quedar de la siguiente manera. Aquí podemos aplicar propiedad distributiva con el signo menos, entonces nos quedaría y menos 2xy al cubo. Entonces, de esta manera ya encontramos lo que es el diferencial que tenemos ahí en la primera estructura. Ahora simplemente nos queda un poco despejar lo que es las demás cosas. Este 2x podemos dividir a todos los amplios miembros de la ecuación para buscar simplificar. Entonces nos quedaría que de y a dx es igual a y sobre 2x menos. Esta parte se va a simplificar. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo un término para sí mismo o para un término exactamente igual. Entonces 2x dividido para 2x se va a simplificar, quedando solo y al cubo. De esta manera. ¿Cierto? Entonces ahora simplemente sería despejar y buscar darle esa forma. ¿Qué sigue a continuación? La y que tiene un exponente, dejarlo en un lado de la igualdad. Y lo demás pasarlo junto con el diferencial. Entonces nos quedaría de y a dx. Como digo, la y que tiene el exponente se queda en este lado. Entonces esto pasaría al otro lado. Pasaría de esta manera. Y sobre 2x igual a menos y al cubo. Entonces vemos que si cumple una estructura exactamente igual. ¿Por qué? Porque tenemos una función de x multiplicada por y al otro lado tenemos otra función de x, que en este caso es menos 1 multiplicado a y a un exponente, que como podemos ver es este caso. Entonces ahora, ¿cómo se resuelve con Bernoulli? Simplemente es similar a una sustitución. En este caso voy a coger la letra u y esto se le hace que tenga este valor 1 menos n. ¿Cómo encontramos n? Se puede ver aquí claramente en la estructura de la ecuación de Bernoulli. En este caso vamos a tener que es 3. Entonces sería u igual a y a 1 menos 3. Y esto que a su vez se puede escribir como u igual a y a la menos 2. Entonces ahora, igual que en el método de sustitución lineal, si hacemos una sustitución, también tenemos que trabajar sustituyendo los respectivos diferenciales. Entonces de la misma manera simplemente tengo que derivar. La derivada de u va a ser du. Y vamos a derivar en función de x porque acá tenemos un dx. Igual, la derivada de y a la menos 2 es algo instintivo que se puede hacer. Sería menos 2y a la menos 3. Como estamos haciendo una derivada parcial, entonces sería de y a dx. Muy bien, con esto ya podemos hacer los respectivos reemplazos, pero hay una cuestión. Tenemos un y a la menos 3 que acá no vamos a poder sustituirlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos simplemente multiplicar a ambos miembros de la ecuación por y a la menos 3 o directamente multiplicarlo por 1 sobre y a la 3 al cubo. De esta manera, entonces, ¿cómo nos quedaría? Simplemente nos quedaría de la siguiente manera. Y a la menos 3 de y a dx menos y con y a la menos 3 o multiplicado por 1 sobre y al cubo, se simplificaría 1 con el exponente y restándose me quedaría y a la menos 2 sobre 2x. Y esto sería igual de la misma manera que como mencionamos anteriormente, estamos dividiendo un término para su igual. Esto se simplificaría dándonos como respuesta 1 y menos 1 por 1 nos daría menos 1.
Muy bien, entonces ya ahora sí, ya podemos hacer un reemplazo. Simplemente nos quedaría trabajar un poco con este diferencial y despejar el menos 2. Pasar entonces como menos 1/2 multiplicado por el diferencial de u a dx igual a y a la menos 3 de y a dx. Entonces ya podríamos hacer los respectivos reemplazos. Esto de aquí ya acabamos de ver que vale menos 1 menos 1/2 diferencial de u por el diferencial de x. Entonces quedaría menos u sobre 2x. Vamos a ir reemplazando. Y esto sería igual a menos 1. Muy bien, entonces ya tenemos lo que es hecho el respectivo sustitución o reemplazo. Entonces simplemente nos quedaría una ecuación que ya podemos resolverla por un método un poco más sencillo. Usamos anteriormente, entonces ya una vez hecho los respectivos reemplazos nos quedaría esta ecuación y simplemente ya sería una ecuación lineal que podemos resolverla como cualquier otra. ¿Cómo se resuelve? Entonces de la siguiente manera. Entonces primero tendríamos que eliminar lo que es esta fracción. ¿Cómo sería? Multiplicando simplemente por menos 2 ambos miembros de la ecuación respectivamente. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Menos 1/2 por menos 2 se van a simplificar y nos va a quedar 1, quedándonos netamente el diferencial de u por el diferencial de x. Acá de la misma manera, ley de los signos, sería positivo y 2 dividido para 2 se simplificaría. Entonces simplemente nos quedaría u sobre x. Esto igual a menos 1 multiplicado por menos 2, de la misma manera, propiedad de los signos sería positivo y 1 por 2 sería 2. Entonces ahora tenemos mucho más fácil. Tenemos una ecuación lineal. Entonces, ¿qué sería? Esto sería p de x. Y esto sería q de x. Entonces, para resolver esto no sería más que primero encontrar r. ¿Qué es r? Es un factor integrante que nos va a servir para varias situaciones, pero principalmente en para resolver la ecuación. Entonces, ¿cómo encontramos r? R sería igual a Euler elevado a la integral de p de x de x. Entonces simplemente de la misma manera que venimos trabajando, otra vez solo reemplazar los valores. R sería igual a Euler integral p de x, tenemos aquí que es, pero ojo que p de x es una función de x multiplicado por y, entonces simplemente sería 1 sobre x multiplicado por el diferencial de x. Muy bien, y esta integral ya es bastante intuitiva. El integral de 1 sobre x no es más que el logaritmo de x. Y ahora, el logaritmo natural de x está elevado todo eso en Euler. Entonces simplemente se puede despejar y poner que r, el factor integrante, es x. Ahora simplemente tenemos que trabajar con la solución general de este tipo de ecuaciones. Que simplemente es multiplicar la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente en este caso? Va a ser u. Entonces sería u multiplicado por el factor integrante, que en este caso es x. Esto va a ser igual a la integral de q de x. En este caso q de x va a valer 2, como ya hemos dicho. De la misma manera, multiplicado por el factor integrante, que va a ser x. Entonces simplemente nos quedaría resolver esta integral. U por x se mantiene igual. La integral de 2x es también bastante instintiva, ya también no todos lo sabemos de memoria. Simplemente sería x al cuadrado. ¿Por qué? Porque se sumaría 1 al exponente y esa cantidad también sería dividida para todo, entonces se simplificaría. Más, nunca hay que olvidarse de la constante de integración cuando son integrales indefinidas. Bien, entonces ahora simplemente nos queda despejar u. U sería igual a el x, dividimos toda la ecuación para x para poder simplificar de acá. Entonces acá x al cuadrado sobre x me quedaría solo x más c sobre x por la propiedad distributiva. Y ahora simplemente hacemos el reemplazo que hicimos al principio. ¿Cuánto valía u? Teníamos que u valía y a la menos 2 igual a x más c sobre x.
Y esta vendría a ser la solución de nuestra ecuación. Para terminar este video, como conclusión, tenemos que las ecuaciones diferenciales se pueden resolver de distintos métodos, como pueden ver, todos con su respectiva estructura, y resolviéndolas paso a paso podemos llegar a la misma solución de cualquier y diferente método. Para añadir también, como ya mencionó nuestro compañero, que una ecuación diferencial no va a tener una sola manera de resolverla, sino que varias. Lo que hemos hecho aquí es brindarles precisamente esas herramientas para que puedan resolver ecuaciones. Además de que ya indicamos para qué nos puede servir. Ahora simplemente lo que nos restaría es seguir aprendiendo mucho más, porque obviamente esto va a ser algo pequeño comparado con lo que estamos destinados a aprender.